is like blackish. Yeah. It's like saying blackish. I got you. Which is bullshit. I'm telling you, man. People are gonna think I'm telling you. She was like, get out of here, but I'm all about the fucking truth. That's right. I sometimes sit on YouTube for fucking hours looking at shit like this. That's not Photoshop right there. That shit ain't Photoshop, man. That shit's real, bro. Hey, I appreciate your time, man. No problem, man. All of you guys, thank you, man. Hey, thank you. Seriously, man. I don't just walk by and think, oh, this is bullshit because it looks crazy. Seriously, That's right. have an open mind. The truth is hidden in plain sight. I know that. That's right. The truth is hidden in plain sight, but it's like right in front of our noses. Right. And they expect us to just fucking keep walking down that fucking slave path. I tell her the same shit half the Well, time. you're an Israelite, bro. You got to know that. I appreciate You're an that, Israelite, man. and salvation is coming to our nation. That's right. Whether you make it when America gets destroyed or not. Alright, shalom hermanos, antes de empezar, como siempre, queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash, Yahweh siendo el nombre del Padre en el hebreo anciano, Yahushai siendo el nombre del Hijo y Rakakodash significando Espíritu Santo. Ok, también queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedra del Molino, que son nuestros maestros, los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad. Y Shalom, que significa paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, aprendiendo, creyendo sinceramente y enseñando esta verdad. Alright? Y el tópico que queremos entrar hoy, no lo queremos hacer muy largo, pero como ustedes hermanos miraron en ese clip de un hombre que era italiano, que había venido al campo, y le estamos explicando que él viene de los llamados morenos, que es el reino sureño, nuestros hermanos, y él estaba en acuerdo con eso. Él estaba diciendo que él ya le había estado diciendo eso a su mujer, que su mujer era de la tribu de Issachar, creo, espiritual, un israelita con un israelita, pero otro grupo israelita miraría a ese hombre y dijera, oh, él es italiano, él no puede ser un israelita. Pero hasta él sabía que la historia de Italia era que los Moors, que ellos conquistaron a Italia y ellos se empezaron a acostar con las mujeres edomitas. Por eso, especialmente en Sicily, en Italia, en el sur, ellos tienen mucho flavor. La mafia, esos eran los sicilianos que empezaron eso, man. Y la mafia, ellos eran unos llamados cabrones, man. Ellos hacen a unos de estos carteles mirarse, débiles. ¿Por qué? Porque eran israelitas, tenían esa integridad también. No estoy diciendo que todo lo que hacían era bueno, pero ellos no se acostaban con la mujer de su hermano, man, los mataban. Ellos se respetaban, como hombres, se cuidaban a su familia. ¿Por qué? Porque eso es el espíritu que Israel tiene. Y por el espíritu vamos a entrar en un hombre italiano en las escrituras, que mucha gente pensaba que él era un edomita. Muchos israelitas dicen eso, pero de misma manera que ese hombre que ustedes hermanos miraron venir al campo era de Italia, pero era un israelita. Vamos a entrar en como este hombre llamado Cornelio, él era un israelita también, enseñando que israelitas pueden venir mirándose como sea y de cualquier parte de la tierra, porque fuimos desparcidos. Eso era parte de las maldiciones, man. Entonces con eso vamos a entrar con Hechos 1, por favor. Eso es Hechos 10 y 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces había un hombre, llamado Cornelio, que era un centurión, diciendo que él era como parte del militar o la policía de Roma. Hoy en día un centurio, así se dice. Ya, un centurión. Un centurión, es alguien, como una policía, que es un nivel sobre otros soldados, sobre otros officers. Entonces él era como un policía, un soldado para Italia. Entonces mucha gente dice, oh, mira, él era un soldado de Italia, ¿cómo puede ser un israelita? Pues mira, aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente en el militar son llamados latinos y morenos, y ellos tienen poder, man. Uno de los oficiales más altos en el ejército americano son llamados morenos, man, enseñándote que
que en el tiempo pasado también, todo el mundo era conquistado por Roma, entonces había todas naciones bajo Roma, man. Israel siendo una de esas naciones, ¿no? Go ahead. Tengo un precepto bien rápido, esto es Hebreos 13 y 24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ok, dice, y a todos los santos. Man, ahora sabemos que los santos, son los israelitas. Yep. So, habían santos o los israelitas viviendo en Italia. Exactamente. Y vamos a comprobar que los santos son israelitas. Go ahead. Tengo eso en Salmos 148 y 14. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Todos sus santos. Ok, go ahead. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los hijos de Israel. Plano. Ok, porque santo significa separado, santificado. Y el Señor te dice en Deuteronomio 7 y 6 que nosotros fuimos escogidos a ser una santa nación a Él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque éramos separados de las otras naciones. Por eso somos la nación escogida. Tú no puedes ser escogido si no eres separado. No tiene sentido. Entonces, Cornelio, y los otros hermanos ahí de Italia, que el hermano leo en Hebreos, ellos eran israelitas que eran dispersados, pero todavía eran santos, man, y sabían que eran israelitas. Eso es la cosa. Cuando habla de los gentiles, unos israelitas que eran dispersados sabían que regresaban a Israel, pero otros completamente habían perdido sus costumbres, man, y su heredad. ¿Ok? Entonces, regresando. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Yahweh, con toda su casa. Entonces, él era piadoso y temeroso a Yahweh con toda su casa. Entonces él tenía su casa en orden. Que la escritura habla de un hombre justo teniendo su casa en orden. Mira los característicos de Esaú, comparado a los característicos de Israel. Cuando un israelita niño se está portando mal, su mamá y su papá inmediatamente van a agarrar el cincho y le van a pegar, pero ustedes, hermanos que viven aquí en América o alrededor de edomitas, saben lo que estoy diciendo. Cuando miras a los niños edomitas, ellos no están en orden, ellos le gritan a su mamá, le dicen, no me hables, te voy a matar. O nosotros hasta hemos visto en las tiendas que los niños le están pegando la boca a la mamá, y la mamá ahí solo, no puedes hacer eso, no me hagas eso, yo soy tu mamá. Una mujer israelita, un hombre israelita que están en su sentido bien, inmediatamente le dan una cachetada a ese bebé, tú no me vas a tocar así. Entonces solo un característica ahí de teniendo su casa en orden, compruebe que él era un hombre llamado Moreno, pero también dijo que era piedoso, y que él temía al Señor. Y el hermano nos va a sacar un precepto comprobando que Esaú no puede temer al Señor, solo Israel. Esto es Isaías 26 y 10. Se mostrará piedad al malvado. ¿Y quién es el malvado? Esaú. Y Dios se mostrará piedad al malvado. Se mostrará piedad, que el Señor le dio la chance de ser pioso a Esaú, le dio toda la tierra, él sabe las escrituras, tiene sus escolares que le pueden explicar las escrituras, pero Esaú ha gobernado este mundo por la escritura, no. Dice, y no aprenderá justicia. Y no aprenderá justicia. Obviamente Esaú dice que él estableció América, como la Biblia siendo la roca de América, que es un país que teme a Dios, pero mira a los ejemplos de cómo Esaú está gobernando este país. Él deja a homosexuales tener derechos, casarse, él deja que niños puedan tornar y agarrar surgeries, cirugías, operaciones para que un niño de 7 años se haga como una niña, que le quiten su pene, o una niña que le pongan hormonas para que se haga un hombre. Este hombre ha tenido la chance de reinar piadoso, pero no lo ha hecho. Continúa. Dice, en tierra de rectitud. En tierra de rectitud, Israel, que la escritura te dice que un bastardo iba a rezar
en Ashdod, que es una ciudad en Israel, ok, enseñándote que Esaú, estos llamados judíos, que es la tribu, la cabeza de Esaú, Amalek, ellos están reinando en Israel, pero ellos han tornado a esa tierra en justicia. No. Dice, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahweh. Exactamente, man. Y tierra de rectitud allá en Israel, ellos tienen el parade más grande, ok, de todo el mundo de homosexuales. Ellos cambiaron el capital a Tel Aviv, ok, pero el punto siendo Israel, a donde debe de ser el ejemplo de justicia, ¿verdad? Dicen que la profecía cumplió, que ellos regresaron a la tierra y que ahora ellos son los israelitas que el Señor dispersó y los trajo de regreso. Entonces, ¿por qué tienen el parade más grande de homosexuales en su país, man? ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo esa escritura, ok, que en la tierra de rectitud no van a aprender justicia, alright? Entonces ahí cuando dice Cornelio era un hombre pioso que temía al Señor, hey, Esaú ya puedes poner un check que no era él, man. Estos chinos fucking que comen bebés, man, que comen sopa de feto, check. Estos árabes, man, estos locos, man, ellos tienen a su Alá, ok. Estos africanos, man, ellos adoran al sol y a fucking vacas, man. Estos indios también. Entonces todos esos check no pueden ser. Solo Israel, la nación de Israel, los llamados latinos, morenos y nativos americanos. Y dice, no mirará a la majestad de Yahweh, no va a temer, ¿no? Y no va a ser un hombre temeroso, tan padre. Y la mayoría, okay, de edomitas, ellos mismos dicen que son ateos, man, okay? Que ellos no creen en un Dios, okay? Que la palabra ateos, significa sin, y Dios regresa a la palabra griego theos, que significa Dios, ateos, sin Dios. Ellos creen que no hay un Dios, pero en verdad ellos están sin un Dios. El Señor los rechazó, okay, porque el Señor solo escogió a Israel. Y tú dices, un bastardo habitará en Ashdod, y no, un bastardo no tiene un padre. Exactamente, por eso todos son ateos, mejor dicho. En cada edomita es un ateo, cada persona que no es un israelita es un ateo. Eso dice, regresando a Hechos 10:2, dice, piadoso y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Eso es una característica de un hombre justo, ¿me? Y cuando lees en la escritura de hombres justos, enséñame una persona que no era un israelita, que hay un libro escrito de él que él era un hombre justo. Enséñame uno, no puedes, ok. Solo me puedes encontrar el libro de Job, ok, Samuel, rey David, rey Salomón, ok, los profetas, ellos eran hombres justos, ¿no? Y bien rápido, Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. De todas las naciones bajo del cielo. Entonces, ¿por qué? Léelo otra vez, hermano. Digo judíos, ¿verdad? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. Judíos, ok. Judíos diciendo que ellos regresaban a la casa de Judá, ok, porque después del rey Salomón, Israel fue tornado en dos reinos, el reino sureño, que era Benjamín, Judá y Leví, y el reino sureño, que eran los otros israelitas, ok, hoy en día los llamados latinos, pero los judíos, ok, en verdad debe decir juditas, ok, que regresan al reino de Judá, el reino sureño. Entonces estos eran hombres morenos, pero ¿qué dice? Varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. De todas las naciones bajo del cielo. Entonces ellos eran de las diferentes naciones, man. Alright, ellos unos vivían en Turquía, okay, como Pablo, okay, que era un benjamita, okay, del reino sureño, él era de Turquía, okay. Cornelio aquí era de Italia, pero había israelitas de todos los diferentes países que éramos dispersados. Pero la escritura también los mandamientos dicen que 3 veces al año íbamos a regresar a Jerusalén a guardar los días festivos, uno siendo la Pascua. Entonces era nuestra costumbre, de los que todavía guardaban el costumbre de venir a Jerusalén de las diferentes naciones que estábamos en, man. Y hombres así eran hombres justos, y ellos regresaban a Jerusalén a guardar ese mandamiento, man. Okay, pero noten eso, dijo que eran judíos, pero diferentes naciones, enseñándote que nuestra gente eran dispersados
por diferentes naciones. Eso ¿Ve? es Oseas. Oseas. 1 y 10. Y dice, con todo será el número de los hijos de Israel, como la harina del mar. Como la arena del mar, man. Israel es comparado a la arena del mar, diciendo que son innumerables, porque tú no puedes contar la arena del mar. Continúa. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Hey, man, regresando aquí en América, man, aquí estamos regresando a ser llamados los hijos de Dios, man, Yasharala. Porque en cada otro cautiverio que nosotros estábamos, nosotros sabíamos que éramos israelitas, pero aquí en América es a donde estamos agarrando nuestro nombre de regreso, man, porque ese nombre fue puteado afuera de nosotros, man. Nos maltrataron tanto, nos jodieron tanto, man, nos golpearon tanto, hasta el punto que nos forzaron a dejar ir nuestra lengua y nuestras costumbres. Pero en esta tierra el Señor está regresando, man. Por eso el Señor tiene a sus profetas cada semana en las calles enseñando a nuestra gente, diciéndolos que ahora ustedes están siendo llamados los hijos de Israel, ¿no? Oh, that was it on that, right? Ahora este es Hechos 10 y 3. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Yahweh entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. Entonces, los limosnas, que la escritura habla de limosnas, man, que cubren que cubran una multitud de pecados, man. Entonces enseñando que era un hombre justo, pero también dijo que sus oraciones habían llegado al Señor, que el Señor, la escritura dice que la oración de un injusto es una abominación. Entonces un pagano orando al Señor, el Señor no está oyendo eso, man. El Señor solo oye a las oraciones de los israelitas, y hasta ahí a las oraciones de sus elegidos, man. Entonces enseñándote que Cornelio era parte de la elección, y leemos de la elección que son que van a ser elegidos de Israel, no elegidos de los paganos, man, ¿no? Dice bien rápido, esto es Tobit 12 y 15. Dice, soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presenta las oraciones de los santos y que entran y salen delante de la gloria del santo. Pero que él presenta las oraciones de los santos, los israelitas. Este hombre Cornelio tiene que ser un israelita, ¿no? You know? Ahora, ¿quieres brincar a la The dream? Yeah, the dream. ¿Cómo se dice dream en español? Sueño. El sueño que tuvo Peter. Porque Pedro fue mandado a Cornelio, pero vamos a entrar en cómo Pedro no entendía por qué iba a ser mandado a Cornelio. Se va a brincar al versículo 9 ahora. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis o una tranza, como dice en inglés. Entonces él estaba orando, tenía hambre, la escritura dice, y se empezó a caer en una tranza porque el Señor le iba a enseñar algo, una visión. Que cuando lees de diferentes profetas, como Esdras, así el Señor les daba revelaciones, man. Estaban despiertos, pero se caían en una tranza en donde el Señor les estaba enseñando cosas. Ahora, versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Un gran qué? Un gran lienzo. Un gran lienzo, Entonces él miró un gran lienzo salir de los cielos, que fue a los 4 rincones de la tierra, que ese gran lienzo, representaba los 4 rincones de la tierra a donde Israel estaba morando, y
vamos a agarrar más entendimiento. Porque los israelitas están en los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Yep. Bien rápido, estos Salmos 106 y 35 dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Eso está entrando en los israelitas, ¿no? Yep. Pero te dice, que ellos son mezclados con las naciones, ¿no? Son todo alrededor del mundo, ¿no? Y no, Por eso dijo los ya, 4 rincones. por cautiverios, lo que sea, ¿no? Fuimos llevados a las otras naciones, ¿no? A otras tierras. Versículo 11 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Tío, reptiles, man. Entonces, básicamente, él vio animales sucios, ¿ok? Porque cuando lees en Levíticos, que es 11, te da las leyes en qué podemos comer y qué no podemos comer, ¿ok? En esa visión, ¿ok? Lo que había salido del cielo, él miró animales sucios saliendo de ahí, man, enseñando o representando a Israel. ¿Y por qué eran comparados a animales? Porque estaban sin las leyes, estaban sin orden. Como animales no tienen leyes y estatutos y cómo caminan, ellos caminan con instinto, ¿ok? Pero aquí en esta visión Pedro todavía no entendía, él pensaba que era literal, pero era el símbolo de que el Señor lo iba a mandar a Israel, que estaban en ese estado de bestias, ¿ok? Que estaban por los 4 rincones. Dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Si puedo decir algo también, dice: levántate, Pedro, mata y come. Eso básicamente que agarre el entendimiento de lo que le va a enseñar, ¿no? Porque digamos, el Señor le dijo a Ezequiel: cómete este rollo. Yahweh dijo que él iba a cenar con nosotros. Y sabiduría es como una fiesta, ¿no? Bien rápido, estos Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebe del vino que yo he mezclado. Su sabiduría es comparado a una fiesta, ¿no? A una comida, a una cena. Y eso es lo que está hablando aquí. No está diciendo que te comas a estos animales, ¿no? Y te dice también en Isaías 55, man, ven, comer y comprar sin dinero, man, que eso es sabiduría. Pero recuérdense que en esta visión, Pedro de verdad estaba mirando a bestias, entonces él pensaba que el Señor le estaba diciendo que en verdad coma esas bestias, man, que los cocine y que los empiece a comer. Porque él todavía no había agarrado el entendimiento en qué era la visión, pero nosotros te estamos dando ese entendimiento. También si puedes agarrar a 2 Pedro 2 y 12, para enseñar que estas bestias estaban representando a Israel, porque un bestia, como dije, es un animal, man. Cuando alguien está actuando raro, están actuando sin orden, man, sin disciplina, sin vergüenza, hey, tú lo miras como fucking, ¿quién es esta bestia, man? ¿Por qué estás actuando como un pinche perro? ¿Por qué? Porque animales así no tienen órdenes en cómo hacen cosas, man. La escritura aquí, Pedro, en el libro de 2 Pedro, él llamó a ciertos hombres bestias, ¿no? Ya había agarrado el entendimiento, man. Porque a este punto y tiempo que estamos leyendo, él no sabía el entendimiento. Pero de ahí vamos a leer más bajo y él lo aprende, ¿no? Pero este 2 Pedro 2 y 12 dice: pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Aquí él estaba hablando de hombres. Ustedes pueden leer empezando en capítulo 2 versículo 1, está hablando de maestros falsos. Dice: pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Como animales irracionales. Él estaba llamando a esos falsos profetas en ese tiempo animales, man. Y no que ellos eran peor porque ellos sabían que eran israelitas. Pero enseñante que un hombre puede ser un animal. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hey, man, y los israelitas que no se quieren regresar a su costumbre, ellos son animales que van a morirse en perdición también.
¿ok? Porque el Señor nos está convirtiendo de bestias brutos, ¿ok? Que buscan la definición de bruto, ¿ok? A hombres civiles, a hombres espirituales. Porque en el mundo nosotros éramos bestias, nosotros no teníamos el entendimiento, ¿ok? Pero el Señor nos regresó ese entendimiento, y cuando leen el Nuevo Testamento, cuando Pablo estaba yendo a todas las diferentes islas y países, él estaba convirtiendo a hombres que eran bestias, ¿ok? A hombres espirituales. El Señor estaba usando a Pablo a darles ese espíritu, a darles vida de nuevo, a ser nuevos hombres, de irte de una pinche bestia a un hombre nuevo, justo antes de los ojos de Yahweh Barshemashai. ¿Lo podemos regresar? Ya, ahora Hechos 10 y 14 dice: entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces él pensaba que el Señor lo estaba mandando a comer estos, hasta dijo reptiles, ¿verdad? Yeah, entonces él, quién sabe, él estaba mirando a iguanas, a cocodrilos, quién sabe, y él estaba como, oh shit, yo no voy a comer esto. Pero hoy en día, nuestra gente come cosas así. Y también hay maestros o llamados pastores en la iglesia que usan este capítulo, ¿ok? A decirte que está bien comer diferentes bestias. Eso es ridículo, eso es la cosa más tonta que he oído en mi vida, Solo un hombre que no ha estudiado las escrituras puede decir algo así. Solo un hombre que leyó eso dijo, oh, pues ahí dijo reptiles, podemos comer garrobos, podemos hacer sopa de conejo y todo. Solo un pendejo que no es estudiado va a pensar algo así. Alright, go ahead. Bien rápido, bro. Esto es Job 14 y 4. Dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Dice, y eso aquí. Espérame, bien rápido. También dice, no, go ahead. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y básicamente ellos estaban mirando a los israelitas, que eran extranjeros, así como inmundo, bien feo, ¿ok? Ellos los estaban viendo como, y es chistoso porque nosotros básicamente somos gentiles, porque no sabíamos, éramos y no sabíamos las leyes, no sabíamos que éramos israelitas, pero ahora lo sabemos, pero esa gente tenía gran rencor. Y lo vamos a leer que por los extranjeros, no te querían ver junto con ellos. Hasta a Pedro vinieron y le llamaron, hey, what the fuck, yo te vi con aquellos, ¿qué estabas haciendo? Y él dijo, no, yo no estaba ahí. Y Pablo lo reprendió por eso, dijo, ¿por qué tienes, básicamente parafraseando, por qué tienes vergüenza? ¿Por qué te haces como que no andabas con ellos? Sabiendo que él era mandado, como a Cornelio. Pero todavía estaba aprendiendo y peleando eso, todavía el Señor lo estaba haciendo a ese maestro, y saqué esa escritura, porque ellos, él dijo que él nunca ha comido nada inmundo, y ese versículo te está entrando en eso, porque él sabía que en la ley no puedes comer algo inmundo, pero no está hablando de reptiles, comiendo reptiles y camarones y todo eso. Ahora, versículo 15 dice, volvió la voz la segunda vez. Lo que Yahweh limpió no le llames tú común, eso es la segunda vez. Este se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces el Señor hizo que él mire esa visión 3 veces, para que se recuerde, porque el Señor eventualmente le dio ese entendimiento, el entendimiento que nosotros hemos estado quebrando en esta visión que él tuvo. Él no lo entendía al principio, por eso él estaba reaccionando así, porque unas veces en la escritura, habla, how do you say, not figuratively, como una metáfora. O la escritura habla en una metáfora, habla figuramente, pero en ese tiempo lo que los profetas estaban mirando no era, ellos estaban mirando lo que era, cuando la escritura dice como miraron un ángel que tenía cara de esto o cara así, la escritura dice que es ciertas cosas que Ezra miró, pero después agarramos el entendimiento en por qué estaban mirando eso y qué representaba eso, right?
Pero también quería sacar que el nombre Cornelio, ¿ok? Era espiritual, que eso era su nombre, porque cuando entras en el Blue Letter te va a decir que regresa a una palabra latín, creo que es cornu, que significa un cuerno, ¿ok? Que no estaba hablando de un cuerno como un animal, ¿ok? En verdad regresa a una palabra alemana que es Kerna, que significa una semilla pequeña, ¿ok? Porque su nombre significaba semilla, porque él era de la semilla de Israel. Eso era espiritual, man. Alright, el Señor siempre ha dado nombres, okay, a ciertos hombres que iban a representar algo, y el Señor no hizo que su nombre sea Cornelio sin razón, okay, para que hoy en día entendemos que él regresaba a esa silla, a esa semilla. Y nuestros apóstoles y ancianos nos han dicho, como en los tiempos que ellos estaban aprendiendo con sus ancianos en la escuela antigua, okay, de los 80s y 90s, ellos no podían entender, los hombres en ese tiempo no entendían que Cornelio era un israelita. Muchos de ellos pensaban que, o ellos enseñaban que era un edomita que el Señor iba a salvar, un edomita que el Señor usó, pero la Escritura dice que el Señor tiene ira con Esaú. Lee Malaquías 1, la nación que tiene indignación para siempre. Okay, y el Señor dio ese entendimiento a nuestros apóstoles, y eso era la razón, o una de las razones por qué fueron echados, okay, de esa escuela. Pero después el Señor les empezó a dar más revelaciones, okay, y hoy en día tenemos este entendimiento. Entonces cuando alguien viene a ti diciendo, pues, okay, estás diciendo que el Señor solo murió por Israel, ¿por qué el Señor llamó a Cornelio? Cornelio era de Italia. Okay, saquen esas escrituras y enseñen cómo nuestra gente estaba dispersido. Ese es Lucas 10 y 24. Y dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Eso es espíritu, esa es la escritura que estaba en mi mente cuando estaba diciendo eso. Léelo otra vez, por favor. Lucas 10 y 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearían ver lo que vosotros veis. Muchos profetas deseaban ver lo que nosotros vemos, como dije, que habían profetas que estaban mirando ciertas cosas, agarraron cierto entendimiento, lo escribieron en un libro, pero ellos no entendieron todo lo que significaba. Pero ahora que estamos en la última reencarnación, el Señor nos dio todo, y todo lo que los profetas desearon ver en el tiempo pasado, todo ese entendimiento ha regresado, okay, a hoy en día, y tenemos todo, por eso los apóstoles dicen que tenemos 100% verdad, diciendo que todo lo que estamos enseñando, nosotros sabemos todo de todo, okay. No cada hermano te puede explicar cada versículo, pero nosotros tenemos la verdad, nosotros podemos ir contra cualquier grupo, contra cualquier religión y completamente destruirlos. En los videos, mira, vienen católicos, vienen cristianos, y ellos no se quedan por más de 15 minutos porque esta verdad los destruye. Alright, y hay hombres que han pasado, que han leído, que no son parte de la iglesia, y ellos dicen, oh shit, lo que ustedes están diciendo es verdad, nunca he oído esto en mi vida, pero esto es verdad. Como ese hombre que ustedes miraron en el principio del video, él dijo que esto es real shit, que esto son cosas verdaderas, okay, que nosotros vamos a tener muchos enemigos por esto, que ya sabemos eso, pero que tenía mucho respeto, okay. Entonces ese hombre reconocía que era verdad. Solo un israelita puede reconocer, y su espíritu puede estar junto con el espíritu del poder. Te dice en Romanos 8 y 18, okay, que el espíritu da testimonio que nosotros somos los hijos del Señor. Entonces ustedes, hermanos de ahí que no se miran con piel oscuro, que no tienen pelo colocho, eso no significa nada. Ese hombre que vino en el campo, muchos pensaban o pueden pensar que él era una edomita. Okay, uno de nosotros tenemos características como Esaú, no todos tenemos pelo colocho y piel oscuro, pero eso no dice nada, es de si regresas a esa semilla, a ese Cornelio, ¿no?
Nomás quería terminar aquí en Hechos 10 porque Can, Hechos 10 y 15 dice: lo que Yahweh limpió no llames tú común. Ahora cuando brincas el 28, versículo 28 dice: y les dijo, hablando de Pedro, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre, pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre llame común o inmundo. Él sobre ahora tiene el entendimiento de que estaba hablando de hombres, y no de bestias actuales. Y aquí te dice un extranjero, en inglés te dice another nation, o alguien de otra nación, que cuando entras en el griego la palabra es alófilos, que alos es otro, y fulos es tribu, otra tribu, son las tribus, Es porque eso era un problema en ese tiempo, los que sabían que eran israelitas o los que estaban en Israel, ellos miraban a los otros israelitas como que no era nada, y unos de ellos sabían que eran israelitas, uno de los israelitas en otros países, y todavía los despreciaban, decían: no, tú no eres de aquí, tú no naciste en Israel, tú no eres un israelita. Entonces hombres como Cornelio, él era, tal vez se vestía, o sí se vestía como un romano, era un centurio, tenía ese vestido, tenía ese casco, pero él sabía, o él creía en Yahweh Shema Shai, entonces él no merecía ser llamado una bestia, por eso ahí dijo: no llames a ningún hombre sucio. No lo llames sucio, porque éramos sucios, hombres, nosotros éramos bestias, merecíamos ser llamados bestias, pero ahora nosotros, el Señor nos limpió y nos regresó a nuestra heredad. ¿Se puede agarrar a Efesios? Aquí es Efesios, capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros éramos gentiles en otro tiempo, antes de la verdad. Continúa. ¿Por qué éramos gentiles? Vosotros los gentiles en cuanto a la carne. A la carne, porque estábamos actuando como gentiles, vestiéndonos, como animales, actuando sin reglas, por eso dijo a la carne. Continúa. Erías llamados en incircuncisión, éramos llamados incircuncisión, que sabemos que el pacto que el Señor le dio a Abraham y a su descendencia era ser circuncidados, que es una costumbre de Israel. Pero cuando nosotros nos fuimos en las otras naciones y en sus maneras, nos paramos de ser paramos de circuncidarnos, pero no solo era eso venía con todas las otras cosas que estábamos haciendo mal, por eso la escritura habla de la circuncisión, que eran los israelitas que sabían que eran Israel y que guardaban los mandamientos, y la incircuncisión, que eran los israelitas que no sabían que eran Israel, pero esos hombres convirtieron a la circuncisión, cortaron espiritualmente esa carne que eran las costumbres de las otras naciones. Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Yahushai. Sin Yahushai, por eso éramos bestias, estábamos sin Yahushai. Alejados de la ciudadanía de Israel, diciendo que perdimos nuestros papeles, por decir, como de misma manera cuando un mexicano viene aquí, un salvadoreño, lo que sea, viene aquí, se empieza a vestir, como americanos, a hablar, a hacer las costumbres, él pierde esa ciudadanía de México, cuando él regresa, él los mira como: tú no eres uno de nosotros, tú no estás hablando y actuando como nosotros, tú eres un americano. Y así éramos nosotros nos convertimos a la ciudadanía de los otros países, espiritualmente. ¿Continúa? De Israel y ajenos a los pactos de la promesa, alejados de los pactos, paramos de hacer ciertas cosas como vestirnos con fringes, con flecos, con un borde de azul, con lo que teníamos en nuestro brazo, guardando el sábado, no comiendo puerco, cosas así,
agarrando tatuajes, you know, que esos griegos, man, ellos eran horribles, man, eran maricones, hacían, tú dilo, man, y eso lo estaban haciendo, ¿verdad? O teniendo orgías, ok, que nuestra gente, como hoy en día los mismos israelitas están aquí hoy en día con fama y lo que sea, estos músicos teniendo orgías y sacrificando a niños, man, la misma cosa que esos israelitas estaban haciendo en los tiempos antiguos, ¿verdad? De la promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. En el mundo, man, sin Yahweh en el mundo, de la misma manera que nosotros antes de estar en esta verdad, aún estamos en el mundo, ok, teníamos la ciudadanía del mundo, pero ahora tenemos la ciudadanía de Israel, man, de Yasharala, ya significando él, Shar significando príncipe, y Ala significando Dios o poder, ok, nosotros somos los príncipes de Yahweh, man, los príncipes del poder, alright, you know? Pero antes no éramos eso, nosotros éramos, como te dice en Isaías 1, que íbamos a ser llamados lo a mí, no mi gente. Alright, pero ahora estamos regresando a ser llamado Yasharala, you know? Y eso es lo que, por esa la razón que Pedro mandó, o el Señor mandó a Pedro a Cornelio para darle más la verdad. Y cuando continúan a leer en el Nuevo Testamento, el Señor mandó a Pablo a diferentes países. ¿A qué? A darle esa ciudadanía de regreso. You know? Go ahead. Esto es Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh. That's right. Go ahead. So, you know, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh. Eso últimamente va a llegar a tu espíritu porque, you know, estando en otras naciones, ahora ya ni nos miramos como nos mirábamos antes, you know? Yo no tengo piel oscura, you know, so no me miro como un, you know, como un israelita, pero mi espíritu, you know, da testimonio que soy un israelita, ¿no? Igualmente como el hermano que vieron ahí, que era llamado italiano, porque por el espíritu todos dijimos, él es un israelita, ¿no? Yeah, man. Actuaba, hablaba y tenía el espíritu de un israelita. No solo un ciego no puede mirar eso. Y muchos dicen que los llamados latinos y nativoamericanos no son israelitas, man. Entonces, ¿por qué el Señor tiene el espíritu tan en fuego nosotros a defenderlo, man? ¿Estás diciendo que el Señor está usando a paganos? Y si nosotros somos paganos, man, eso es una vergüenza a ti, porque todo lo que dicen eso, ellos ni están en las calles, man. Todo lo que dicen que los llamados nativos y latinos no son israelitas, man, ellos están atrás del teclado todo el día, man, en la computadora. Ellos ni salen, ni ponen su vida en riesgo por Yahweh Bashim Ashai, man. Entonces lo que ellos dicen, man, eso es pura basura, man. Pero con eso, no, hermanos, tienen otra cosa, no, con eso, man, Yahweh Bashim Ashai, mediante que ustedes, hermanos y hermanas, eran edificados. A ver, si tienen una pregunta sobre eso, lo pueden poner en el comentario. Pero, you know, como siempre, queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos, man. Y shalom y bendiciones a todos ustedes, hermanos y hermanas, man. Continúen y hasta la próxima lección. Shalom. Shalom.